Kipanaya, Gilatanaka, Culiacanaca, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar esta exposición del hermano Mauricio Yucra. Vamos a, tengo aquí un poco de coca, entonces vamos a hacer un llamado, vamos a iniciar esta exposición con el permiso de nuestras deidades. Mm, entonces, y aquí también tengo un poco de agua florida. Vamos a también pedir permiso para que podamos realizar esta exposición, para que podamos comunicarnos con las diferentes dimensiones, con nuestros ancestros también, en este tiempo de la chacana, hachacana, y aquí nuestro hermano Mauricio tiene una exposición que darnos, entonces pedimos permiso, Pachamama, Pachatata, Sumacamaña, y gracias, Sumacaña. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me indican si se ve bien. ¿Ahí se ve bien, Mauricio? Ahora sí, ya está. Listo. Bueno, cuando quieras, hermano, adelante. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Agradecerles un hayaya para cada uno de ustedes y bueno, hoy quiero expresarles sobre lo que es de hecho lo llamamos Cana, ¿no? Entonces, vamos a compartir este conocimiento para cada uno de ustedes. Hermano, la siguiente, por favor. Hermano Morri, la siguiente diapositiva. La siguiente. ¿Está bien esa? Sí, hermanos, hay que indicar lo siguiente. Pues desde 1492 es el año en el cual justamente el eurocentrismo, o sea, Europa, desde Europa, ah, pues se nos ha invadido, ¿no? Llegan a la Via Yala los españoles o los europeos, como queramos llamar, ¿no? Entonces viene una nueva civilización, una nueva, dijeron, pero viene hacia el Abya Yala, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, como viene una nueva civilización, entonces cada cultura, cada modelo de vida, cada molde de vida tiene una característica, ¿no? Y llega el eurocentrismo. Y el eurocentrismo, pues, su centro de atención es justamente el hombre. Por eso llamamos antropocéntrico. Entonces, como podemos ver en la figura, en el eurocentrismo, el centro de atención es el hombre. Sobre esto gira todo, ¿no? Todo gira. Y la naturaleza y las deidades son observadas como objetos, ¿no? Sin embargo, aquí en la Abya Yala se encuentra el cosmocentrismo, es otro molde de vida, otro modelo de vida, pero aquí la diferencia es que, hermano, este modelo tiene su centro de atención es el cosmos, ¿no? Entonces, la comunidad humana, las naturalezas y las deidades son parte de este cosmos y a eso llamamos nosotros el cosmocentrismo, ¿no? Entonces, es muy diferente. El otro gira en torno al hombre y aquí gira en torno a lo que es el cosmos, que es parte ya de la vida. La siguiente, por favor. Hermano Mosri, la siguiente. Sí, hermano, ya está. Entonces, entonces, como modelo de vida, podemos decir, ¿no? Cada molde, cada cultura, cada forma de vida tiene su característica en lo político, económico, social, educación, filosofía, ciencia, tecnología, lengua, justicia, leyes, normas.
democracia, religión, territorio, literatura, vestimenta, danza, música, ¿no? Alimentación, agricultura, ganadería, arquitectura, literatura, cerámica, minería, salud, medicina y otros, ¿no? Que son los componentes de cualquier modelo de vida o cualquier cultura, ¿no? Tienen mismas características, ¿no? Sean esto puede ser europea, puede ser pues quechua, aymara, guaraní, cualquiera tiene, ¿no? Estas características son las características de un molde de vida. La siguiente, por favor. ¿Listo? Entonces, podemos decir que la epistemología, como estos modelos de vida, tiene cada modelo de vida también tiene su ciencia, ¿no? Y su conocimiento. Y como podemos ver aquí, el eurocentrismo parte de la razón, ¿no? Ahí está su conocimiento. Mientras que el cosmocentrismo, este paradigma, pues parte de la realidad, ¿no? Parte de la naturaleza, parte de lo cotidiano. Entonces, por lo tanto, aquí la ciencia es codificada a partir de la cultura, a partir de la realidad. Entonces es muy diferente, ¿no? Los saberes y conocimientos surgen a partir de la realidad. Eso es el cosmocentrismo. En el otro, a partir de la razón, del razonamiento, del humano, ¿no? Entonces son dos modelos muy diferentes de ciencia. La siguiente, por favor. Entonces, este es el territorio en el cual está el Abya Yala, ¿no? Que tiene constituido por cuatro suyos, el Antisuyo, Kuntisuyo, Chinchesuyo y el famoso Collasuyo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está el territorio. La siguiente, por favor. Este territorio está constituido, ¿no? El Collasuyo, por ejemplo, está constituido a partir de la dualidad de la mujer y el hombre, del macho y la hembra, ¿no? Entonces, a partir de eso se va constituyendo y se ha constituido el Collasuyo. Miren, ahí tenemos, ¿no? Hay una parte que es el territorio macho y el territorio que corresponde al ramo, en este caso a lo femenino, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es el territorio de la Abya Yala, ¿no? Está constituida a partir de la paridad, ¿no? De hembra y macho. La siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, hermano Mauro, la siguiente, podemos decir que en esta parte de este territorio, que se llama Estado Plurinacional de Bolivia, se ha podido identificar, se ha podido verificar 36 naciones o lenguas que están constituidas y reconocidas por la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, hay 36 moldes de vida, ¿no? Entonces, si estamos hablando de moldes o culturas, imagínense, o sea, hay 36 lenguas, hay 36 vestimentas, 36 religiones, 36 normas, ley, bueno, todo ello es verdad. La siguiente, por favor. Y en este territorio va habitando tres hijos de la naturaleza, que son los hijos de la Pachamama o del Pachacama, como llamaríamos, ¿no? Del padre cosmos y de la madre naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus hijos? La comunidad humana, la comunidad de la naturaleza y la comunidad de las deidades. Esos son los que moran, los que viven, los que conviven en este territorio del, en este caso de la Pachamama, o podríamos llamar del Collasuyo también, ¿no? O del Collana, nosotros llamamos así. Pero sin embargo, estos hijos en Aymara nosotros llamamos Huahuacay, ¿no? Esos son. Siguiente, por favor. Entonces, estos hijos de la naturaleza o de la Pachamama, pues tienen un camino, y eso llamamos el Sarataki o el Kapagñán, por donde se va transitando, ¿no? Eh, como ustedes ven, hacia el lado, ¿no? En contra de las manecillas del reloj, y eso es cíclico. Y para transitar por esta trayectoria, por este camino, por este Kapagñán, o por este Sarataki, hay normas, hay reglas, hay principios y valores que se deben cumplir. Estas son las leyes, ¿no? Entonces,
va transitando toda su vida, ¿no? Entonces, en ese proceso eh, se va buscando la armonía, el equilibrio, que en este caso es el sumacama o el vivir bien, ¿no? Pero no solamente ahí va, sino más allí, es reproducir la vida. Ese es el objetivo, ese es el fin, en todo caso, de este modelo de vida, de este molde de vida. La siguiente, por favor. Entonces, si estamos hablando de los principios y valores, ahí está. Estos son. Para cada elemento o para cada sujeto de vida existe normas y principios. Principios y valores, normas y procedimientos que se aplican. Como ustedes pueden ver, hay principios, hay valores, ¿no? Tenemos cualquier cantidad, ¿no? Pues como el modelo, en este caso, eurocéntrico, que tiene pues el código penal, civil, militar, familiar y demás, nosotros también tenemos, ¿no? De acuerdo a la chacana son estos principios también. Está ahí los principios y valores. La siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, lo que podemos ver es que el que orienta todo este proceso, la que da dirección, la que ordena, es justamente el hachacana o la chacana, ¿no? Que en Aymara nosotros llamamos, o traducido al castellano sería luz grande o gran luz resplandeciente, así la podríamos denominar. En quechua llamamos chacana y traducido sería la escalera o puente entre lo que es el cosmos y la madre tierra, ¿no? O sea, entonces es Acapacha, o sea, Arajpacha y Acapacha, ¿no? Es el cosmos y la tierra, es eso, ¿no? Ese puente, esa escalera, ¿no? Entonces, eso significa Achajana o Chacana. La siguiente, por favor. Este ordenador cósmico, ¿no? No solamente ordena el cosmos, sino también representa aquí para el pueblo Apiayala, representa la marca, o otros llamamos la deidad del pueblo, diríamos, ¿no? Marca Illa, así se conoce, ¿no? O sea, no solamente es ordenador, también es eh, el símbolo, ¿no? Eh, o la deidad de esta casa, ¿no? Del pueblo, de este territorio, ¿no? Eso significa también Hachacano o el Hachajá. La siguiente. Y por lo tanto, la chacana o el hachacana parte también a partir de la paridad. Como ustedes pueden ver aquí, no hay dos chacanas. Una que tiene, si ustedes ven las aristas, ¿no? En este lado hay uno, ¿no? Al lado, en este caso al lado izquierdo de ustedes, una chacana que representa a lo masculino, es la chacana macho, si vale el término, ¿no? Y tiene una sola arista. A este otro lado está, a su derecha, pueden observar ustedes de su pantalla, la chacana que tiene dos aristas, ¿no? Que representa a lo femenino, pero a partir del aparato reproductivo, ¿no? De la mujer está, ¿no? Esas aristas. Entonces, por eso hay chacana, hay hachajana, hembra y macho. La siguiente, por favor. Entonces, la chacana, el hachajana, es el ordenador cósmico. O sea, no solamente ha sido la marca Illa, ¿no? El símbolo o la representación del pueblo, sino es el ordenador del cosmos. También es el ordenador de la vida. Entonces, por lo tanto, esta es nuestra fórmula, esto es nuestro código. La siguiente, por favor. Este código es para la vida y está en relación a las cuatro dimensiones de la chacana. La primera dimensión es el munaña, la segunda es el yatiña, la tercera es luraña y la última es el atiña, ¿no? Que en quechua diríamos el munay, el yachay, ruay, ati, ¿no? Son estas cuatro dimensiones. La primera dimensión es del querer,
La segunda dimensión es del saber, la tercera dimensión es del hacer y la cuarta dimensión es del poder, ¿no? Entonces siempre va a girar. Y también la vida o el cosmos gira en todo esto. La ciencia gira en torno a la chacana, ¿no? El modelo de vida gira en torno de esto. El vivir bien gira en torno de la chacana, ¿no? Y la reproducción de la vida también. Y toda actividad humana, como queramos llevar de convivencia con la madre naturaleza, va en torno a estas dimensiones del Hachajana. La siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, la chacana tiene estas dimensiones, ¿no? La primera dimensión está constituido por principios y valores, está constituido por la lengua, está constituido por el territorio, está constituido por la religión y está constituido por la cultura misma, o sea, los componentes, lo que es de cualquier cultura, ¿no? La que habíamos dicho, vestimenta, lo que habíamos dicho, religión, filosofía, pensamiento, economía, por todos estos, ¿no? Esa es la primera dimensión. Esta es la primera dimensión que va girando. La segunda dimensión se refiere a todo lo que es educación, saberes y conocimientos, ¿no? Es ciencia y tecnología. Esa es la tercera dimensión que debe, entonces, todo el modelo de vida parte entonces con principios y valores en el Munaña y paulatinamente uno tiene que saber, y ese es el Yatiña. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es justamente la llamada la economía, la producción, la reproducción. Es el hacer mismo esta dimensión, ¿no? Es la práctica ya, ¿no? Entonces, todos los modelos tienen que ir en torno a esto, ¿no? Entonces, en la primera dimensión, Monaña, Yatiña, Luraña. Y la última dimensión representa el Atiña o el poder. Eso es ya la organización política, ¿no? Cómo se va a vivir, ¿no? Entonces, estas dimensiones te marcan la forma como se debe recorrer en este modelo de vida. La siguiente, por favor. Ahora, el centro en que está aquí en amarillito de la hachacana o de la chacana, ese es el vínculo, ¿no? Con lo sagrado, entre este acapacha y el cosmos, o entre esta tierra, la naturaleza, ¿no? O la Pachamama llamada acapacha o esta tierra, con lo que es lo sagrado, ¿no? Entonces, ese centro es el universo, ¿no? Es el vínculo con lo sagrado. Entonces, eso tiene significado, ¿no? Por eso siempre en algunas van a ver como representado también por la mujer y por el varón, ¿no? El chachahuara está en esa dimensión, ese es el vínculo entre lo nuestro y lo sagrado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, estas características puede tener la chacana, ¿no? La chacana es holístico. Con la chacana podemos pues ordenar la vida desde muy pequeñito que sea hasta lo más grande, ¿no? Hasta el cosmos, como por ejemplo podemos ver aquí. Entonces, por lo tanto, es holístico para todo análisis, para toda ciencia, para todo lo que nosotros queramos realizar, pues es amplio. O sea, puedes realizar en lo pequeñito o puedes realizar también en todo lo amplio, en lo que es el cosmos, ¿no? Estas características tiene la chacana. Ese holístico. La siguiente, por favor. También es cuantitativo. La chacana nos muestra la energía positiva y la energía negativa. Nosotros somos pura energía, por si acaso, ¿no? Entonces está representado la energía positiva por el sol, por la luna, la energía negativa, o el chacha, la warna, como pueden. Entonces, lo masculino ahí está representado como energía positiva y lo femenino o la hembra está representado por la energía negativa, que ambos constituyen lo que es la complementariedad, ¿no? Entonces la chacana es cuántico.
La siguiente, por favor. Aquí podemos ver a la chacana que es integral. O sea, en la convivencia con la madre naturaleza, por ejemplo, para la siembra o para la cosecha de la agricultura, nosotros podemos ver que eh, va en torno a la chacana, ¿no? Todo va en relación a la chacana, porque la savia sube o puede estar bajando, es momento en el cual se debe sembrar o se debe cosechar, no se debe aporcar. Entonces, por lo tanto, la chacana es para todos los elementos o sujetos de vida que existe aquí en la bacha, ¿no? Entonces, por eso es integral. O sea, no solamente puede tratar solamente la agricultura, también la ganadería está incluido las deidades, está incluido la salud, está incluido lo físico, la matemática o la física cuántica, o sea, todo está influenciado, todo va en relación a lo que es con este ordenador de la vida. Por eso la chacana es integral. La siguiente, por favor. La chacana también es fractal, ¿no? O sea, fractal, o sea, cuando el tema se puede analizar en, en menor escala, o también podemos ampliar la misma, como aquí nosotros vemos, en, está ampliado la chacana en el territorio de la capacha, ¿no? Entonces, por eso es fractal, ¿no? La chacana puede estar en pequeñas cosas, como también puede estar en cosas mayores. Por eso también la chacana se denomina como fractal. La siguiente, por favor. Otra de las características de la chacana que es, bueno, ahora la chacana es colonizadora. ¿Por qué? Porque descolonizar es volver pues a nuestra forma de vida. Entonces, es la liberación de la mente. Como es la liberación de la mente, nosotros tenemos que liberar también, ¿no? Nuestro territorio, nuestra comunidad de la naturaleza, nuestra comunidad de las deidades y la comunidad humana, ¿no? Y todo eso. Por eso la chacana es descolonizadora. Es la liberación, por si acaso, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, la chacana también es comunitaria. ¿Por qué llamamos mucho comunitaria? Porque todos trabajamos, ¿no? Las decisiones, todo es en comunidad. Si ustedes pueden ver, aquí en este círculo, por ejemplo, están participando toda la comunidad. No es individual, es colectiva. Por eso es comunitaria, ¿no? La chacana. La siguiente, por favor. La chacana o el hachacana también es tetraléctica, porque trata en sus cuatro dimensiones que tiene la chacana. Todo, todo asunto, todo tema es tratado de acuerdo a las cuatro dimensiones de la chacana. Entonces, por lo tanto, es tetraléctica la chacana o el hachacana. La siguiente. La chacana también es productiva, ¿no? Porque como ordena la vida y como nuestro horizonte de nosotros es reproducir, desarrollar, afirmar la vida, entonces, por lo tanto, nosotros las tres comunidades producimos, las tres comunidades son energía, las tres comunidades son sujetos de vida, las tres comunidades son sujetos que tienen vida, que están viviendo, que son energía. Entonces, por lo tanto, hay que reproducir esto y nosotros reproducimos en el marco de la armonía y el equilibrio, el vivir bien y en el marco de reproducir la vida. Por eso es productiva la chacana. Así. La siguiente, por favor. Entonces, además, la chacana hay que enfatizar que es liberadora. ¿Por qué? Porque a este modelo de vida
que en este caso es eurocéntrico y está en crisis civilizatoria, pues la alternativa para este modelo de vida es justamente es el cosmocentrismo, es este molde de vida de las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos. Entonces, por eso justamente la chacana es liberadora, porque es un ordenador cósmico. La siguiente. Aquí, como ustedes pueden observar, ¿no? O podemos indicar lo siguiente, que la chacana es nuestro sur, porque nos ordena, porque en el modelo eurocéntrico lo que se persigue es la acumulación del dinero, la acumulación de la riqueza, la acumulación de, de todo lo que robamos, ¿no? Sí. Parece que Mauricio ha salido, pero a ver, ahí está volviendo. Adelante, adelante, Mauricio. Se ha cortado, no sé si me escucha. Sí, te ¿Me escuchamos. escuchan? Adelante. Sí, Ya, ¿nos podrías compartir, hermano? Me he quedado en, ¿en qué parte, por favor? dice el Hachacana es estructura filosófica. A ver, no estamos compartiendo. No veo. Voy a volver a compartir. Ah, Ahora sí, ya. dale. Como podemos ver a la chacana, esta es la estructura misma de la chacana, ¿no? La chacana, aparte de lo, se ha vuelto a cortar. Sí, dale, te escuchamos bien, dale. Creo que está muy baja la señal. Entonces podemos decir que la chacana es una estructura filosófica, ¿ya? Es un pensamiento, pero este pensamiento parte a partir de la energía positiva y de la energía negativa. En todo caso, ¿no? La energía positiva, que en este caso es a partir del varón, y la energía negativa a partir de la mujer. Está estructurado en dos complementos, ¿no? Por eso es complementario. Entre el varón y la mujer es complementario, pero también es una alternativa, ¿no? Es alternancia entre el ser varón y el ser mujer, son ambos alternativas. También es recíproco, porque tú necesitas siempre algún día de otro y a ti también te necesitan, ¿no? Entonces, por tanto, es recíproco. Y es correspondencia, porque tú correspondes a esa necesidad que existe, ¿no? A esa falta de la parte complementaria. Por eso es de correspondencia, ¿no? Podemos ver no solamente esto a partir de la comunidad humana, ¿no? También está en las deidades, también está a partir de la naturaleza, entre el hombre, digo, entre la hembra y el macho. Entonces, hasta temporalmente, ¿no? Por eso hay una época frío y seco, hay otra época que es calor y húmedo, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver en la chacana, 50-50, ¿no?
hasta la gobernanza, ¿no? Hasta la forma de reproducir la vida. Entonces, todo va en paridad. Entonces, esto es la filosofía, esta es la estructura de esta filosofía del Hachajana. La siguiente. La siguiente, por favor, hermanos. Entonces, si la Hachajana es la filosofía, ¿no? Como hemos visto esa estructura, es también es una filosofía liberadora, decíamos. ¿Por qué? Porque estas tres comunidades, este modelo de vida, este molde de vida, que está constituido por tres comunidades, humana, deidades y naturaleza, van transitando por un camino que se llama el Sarataki, que está a base de principios y valores, los mismos que buscan el Sumahacaña, Sumacamaña para reproducir la vida de las tres comunidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que liberar. Por lo tanto, la Hachacana es filosofía liberadora. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, es gobernanza también, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza, significa que se gobierna las naciones y pueblo indígena originario, campesinos por ellos mismos, es gobernada. Pero esa gobernanza es a partir de la paridad, a partir del hombre y la mujer. Ambos desempeñan esta función importante para gobernar un determinado territorio, ¿no? La siguiente. Bueno, el Hachajana es tecnología social, porque está a base de principios y valores, de normas y procedimientos que están estructurados a partir de las cuatro dimensiones, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una tecnología social que es diferente al eurocentrismo que no tiene, ¿no? Nosotros realmente este modelo de vida tiene tecnología social. La siguiente. El Hachajana es molde de vida, ¿no? Nosotros somos un molde de vida porque tenemos todos los componentes y las características de una identidad cultural, ¿no? Tenemos nuestra propia infraestructura, nuestra propia religión, nuestra propia lengua, nuestro territorio, nuestra ciencia, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra música, nuestra arquitectura, nuestra vestimenta, nuestra alimentación. O sea, todos los componentes tenemos, las tiene, ¿no? Y dirige justamente el Hachacano o la Chacana. Por eso entonces la cana es un molde de vida. La señal está muy baja. Adelante, Mauricio. Ya, ¿nos podrías compartir? No tengo en pantalla. Ahí ya se puede ver. Nada, hermano, nada. Ahora sí. Tampoco, tampoco, hermano. ¿Qué tal ahí? Ahí dice el Hachacana es paradigma cosmocéntrico. ¿Lo puedes ver? Uy, no, lamentablemente no, no, A ver, voy a intentar no otra se vez. comparte. Ya, Ahí, ¿qué tal? Ahí se puede ver. ¿Lo puedes ver ahí? Ah,
entiendo. Bueno, parece que Mauricio está con poca señal para el internet en su celular. Esperemos unos momentos. Ahí está volviendo. ¿Me escuchas, hermano? Y hermano, te escuchamos bien. Ah, se ha vuelto a perder la pantalla. Ahí, ¿qué tal? Ahora sí, ahí. Ahí, Perfecto, bueno, dale. a ver, continúa. El Sí, Hachajana es un paradigma cosmocéntrico porque, bueno, parte de la realidad, de lo cotidiano, analiza y ve o está codificado a partir de la cultura, ¿no? Entonces, a partir de los componentes o las características, a partir del molde de vida, a partir del modelo de vida, a partir de ello está justamente, bueno, codificado y por lo tanto es un modelo de vida es un paradigma cosmocéntrico. Por eso es el Hachakana, parte de esto. La siguiente, por favor. También es ciencia, ¿no? Es una epistemología cuántica, ¿no? Porque se tiene todas las características, ¿no? De una ciencia, no características, sino es una ciencia cuántica, es una ciencia viva. Esa es la diferencia, ¿no? Y tenemos en todo, ¿no? Tenemos en agricultura, en ganadería, arquitectura, todo ello. Entonces, por lo tanto, el Hachakana es una epistemología cuántica viva. La siguiente, por favor. Y como aquí podemos ver, la Chacana no solamente es un ordenador cósmico, también es una metodología, ¿no? Por donde se puede caminar, por donde se transita, pero de acuerdo a las cuatro dimensiones de la Chacana. La siguiente, por favor. Sí. El Hachakana también es una metodología, ¿no? Porque te muestra cómo se debe transitar. El Hachakana también es planificación. La siguiente, por favor. Porque puedes predecir, ¿no? El tiempo en menor, en inmediatamente, o puede ser semanal, mensual, o incluso diario, o es anual también, ¿no? Entonces, te muestra eso la chacana. La chacana, además, es un modelo educativo, sociocomunitario y productivo, como lo ven estas en Bolivia tenemos tres universidades indígenas, las cuales están en torno a este modelo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Hachajana es un modelo educativo. Bueno, yo quisiera expresarles muchas gracias por mostrar, digo, por soportarme, si vale el término, estos minutitos un poco para compartir sobre lo que es el Hachajana, la Chacana, que es el ordenador cósmico, el ordenador de la vida. Es un Hayaya, hermanos. Hayaya, hermano Mauricio, muchas gracias por esa importante exposición, muy necesaria en este tiempo de de la chacana, de la hachacana, y también una continuación de lo que vivimos allá en Oruro, en Toledo, ¿no? Entonces, es importante definitivamente em, en este tiempo hablar, pensar, reflexionar, aprender, así como nos estás compartiendo de lo que se refiere este ordenador, ¿no? Del sistema cuántico. Entonces, vamos a ver si hay alguien, tal vez, aquí está el hermano Gerardo, Juan Carlos, no sé, tal vez si alguien quisiera realizar alguna pregunta, un comentario, algún aporte para continuar esta conversación, esta exposición que nos ha dado el hermano Mauricio. Adelante, tal vez Juan Carlos, y después le damos la palabra al hermano Gerardo. Juan Carlos, si estás hablando, no estamos escuchando.
tu micrófono está todavía apagado. O tal vez comenzamos con Gerardo. Jayaya, Gerardo, ¿cómo está? Gerardo Malcu de la marca Casaya. Bien. Bueno, mientras nuestros hermanos pueden abrir sus micrófonos, sí vamos a estar compartiendo un poco, básicamente lo que estabas exponiendo, Mauricio, me parece muy, muy interesante, muy motivador. Te comento que, bueno, Pacha Saraya Atiña ha estado trabajando también con un proyecto que se llama Brown. Y ahí en ese proyecto, sí, en la parte del marco de interpretación y en la parte del análisis de los datos, se ha utilizado esta tecnología justamente a partir, bueno, me refiero a la parte epistemológica, claro, justamente a partir de una de las universidades allá de la Universidad Casimiro Huanca de Chopare, ¿no? Entonces, quería que nos ayudas a reflexionar un poco, o sea, por ejemplo, esos cuatro elementos de la... Gerardo, ¿cómo está? Adelante, por favor. Tiene la palabra el Maico Gerardo. Sí, muy buenos días, hermano Mauri, hermano Mauricio, a todos quienes que están participando en este conversatorio. Yo no he podido estar a tiempo, teníamos una rendición de cuentas del municipio, estábamos ahí y pronto nos hemos informado de que nos han robado la campana de Copacabana, de Toledo y atrás, entonces ahí nos hemos constituido la policía y la gente del lugar más para resguardar las otras campanas que todavía no se la han llevado. Se la han llevado una sola campana y había dos más, entonces para el resguardo hemos ido a bajar y en ese lugar estamos en estos momentos, hermano Mori. Recién me he conectado y estoy un poquito fuera del contexto de lo que están haciendo el conversatorio, hermano Mori. Mil disculpas. No, todo bien, perfecto. Más bien, bueno, ojalá que se pueda solucionar ese problema de la campana. Una lástima, realmente. Y sí, todo bien. Sí, en realidad este conversatorio tendríamos que haberlo realizado el anterior jueves, pero por diferentes razones se postergó hasta hoy. Entonces también nosotros nos disculpamos, eh, Malcu, Gerardo. Sí, bueno, estábamos conversando un poco acerca de la chacana. Por ejemplo, ahí el hermano Mauricio estaba dando unas ideas importantes sobre la gobernanza, por ejemplo, y cómo la gobernanza o la forma de gobernar, ¿no? Por ejemplo, el territorio aymara, en este caso la marca Casaya, tiene una forma de gobernar al territorio, ¿no? Pero es una forma, así como bien lo ha mencionado el hermano Mauricio, ¿no? Con reciprocidad, con complementariedad, con varios aspectos importantes para entender este tipo de gobernanza, es que la chacana se la entiende en su complejidad. Entonces, si quisiera compartirnos algo sobre el tema de la relación entre la gobernanza y la chacana, en este tiempo de la chacana justamente y en este cargo que ahora usted está desarrollando, realmente nos iluminaría un poco, nos podría dar unas buenas ideas, hermano Gerardo. Sí, a ver, nosotros siempre estamos donde dice tierra territorio, ¿no? Entonces, ahí están las tres dimensiones, ¿no? Acapacha, Mancapacha, Alapacha, ¿no? Y también nosotros nos relacionamos con las deidades, con las oiviris, con las samiris, con las illas, para que tengamos una buena abundancia, el bien vivir. Ahí viene lo que es el Aini, la Minca, ¿no? Y siempre ser solidario entre nosotros. Eso es lo que se practica en esta gobernanza, ¿no? Y también nosotros de las parcelas que poseemos por el respeto, por ese
usos y costumbres que hay, y nos respetamos, y así también la constitución política del Estado nos reconoce como institución, con nuestros usos y costumbres. Entonces, esa es la forma de la gobernanza, lo que es en la marca Asaya, hermano Mori. Muchas gracias, Marco Gerardo, por esta intervención importante. Sí, recuerdo que allá en Toledo habíamos hablado, por ejemplo, de justamente los usos y costumbres y también por otro lado eran los principios y valores, ¿no? Que defendía ahí el hermano Mauricio y él notaba y decía, es el tema de los principios y valores y esto de los usos y costumbres. ¿Cómo ve usted, hermano Mauricio, la idea esta de los principios de y valores y bueno, creo que el hermano Mauricio ya tuvo que salir porque te comento, Gerardo, que él estuvo con mala señal y bueno, parece que ya salió de la conversación. Pero vamos a invitar aquí a conversar al hermano Juan Carlos, que también estuvo allá en Toledo y tal vez su micrófono ya lo puede habilitar si es que desea compartir algunas ideas. Juan Carlos, él estuvo allá en Toledo justamente. Adelante, Juan Carlos. Bien, así. Entonces, bueno, es importante definitivamente seguir avanzando en lo que hemos estado trabajando, en lo que se refiere a encontrar la manera de seguir transmitiendo este tipo de información, así como ha expresado Mauricio, toda esta complejidad muy amplio, ¿no? Lo ha presentado, pero es muchísimo más complejo de lo que su presentación nos puede dar. Solo nos ha dado algunas ideas, pero nos ha hecho reflexionar y nos ha tocado algunos temas importantes, ¿no? Él habló de la epistemología, pero también la ontología, por ejemplo, o tal vez la ética, como bien lo estaba mencionando ahí el hermano, el tema de la campana, ¿no? Pues la parte, o sea, si no hubiera habido estos temas como robos, por ejemplo, tal vez no hubiera habido necesidad de poner estas ciertas normas, ¿no? Pero de alguna manera hay este equilibrio de fuerzas y esperemos que puedan solucionar ese problema que nos aflige ahora a todos de la comunidad. Entonces, aquí ya ha vuelto el hermano Mauricio. Mauricio está aquí conectado y Mauricio era la cuestión la diferencia entre lo que es usos y costumbres y los principios y valores. Aquí estábamos hablando con el Maico Gerardo sobre los usos y costumbres, pero quería que nos recuerdes un poco cómo estos dialogan con los principios y valores. A ver, hermanos, esa parte hay que aclarar lo siguiente. Eh, el idioma del blanco, o sea, el idioma colonizador, pues siempre trae problemas, porque el significado, la traducción y el mensaje que puede, eh, puede significar en este caso un término, una palabra, pues varía de acuerdo al contexto, varía bastante, ¿no? Entonces, en ese entendido, eh, en sí nosotros llamamos eujas o camachis, ¿no? Llamamos caltas, ¿no? Esos son los principios y valores. Eso, a base de eso está justamente. Sin embargo, eh, estos principios y valores, eh, su utilización en la lengua castellana, el eurocentrismo lo ha tomado como si fuera, pues, usos y costumbres. Sin embargo, este tema ya ha sido superado. Son normas y procedimientos. No son usos y costumbres, son normas y procedimientos. Entonces, los principios y valores ahí están. Tenemos les había manifestado, de acuerdo a la Chajana, las cuatro dimensiones, para todo tenemos, para todos los tres hijos de la madre naturaleza, están ahí estos principios y valores que están para convivir, ¿no? En todo caso, esos son los principios y valores. Por ejemplo, en el caso que nos ha pasado en este caso, el Ujú. de robar, son antivalores que han llegado con la colonia, ¿no? Pero, sin embargo, eh, son normas y procedimientos, no son usos y costumbres. Solo esa aclaración. Muchas gracias, Mauricio.
Em, bien. Básicamente estas ideas, ¿no? Que nos ayudan, así como te estaba mencionando, en este proyecto estamos tratando de justamente manejar estas cuatro dimensiones de la chacana y fue interesante porque de hecho lo estaban manejando más con el quechua, ¿no? Y, digamos, yo no pude entender completamente, digamos, pero ahora que tú explicaste bien estas cuatro partes en el proceso epistemológico, el proceso de, digamos que es como un método también, es un método, no es exactamente el método científico, ¿no? El saber, el crecer, etcétera, toda esta parte, porque es una ciencia más de la vida. O sea, es más simbólico para nosotros ver una papa que está creciendo, ¿no? Que, por ejemplo, está leyendo un libro de la ciencia occidental, es diferente el crecimiento. Entonces, en ese sentido, digamos, si nos puedes reflexionar un poco también sobre este tema, ¿no? De las cuatro partes en el proceso del método, ¿no? Como tú decías, el primero era, no recuerdo bien, pero digamos, hacer era, ¿no? Al principio estaba la identidad cultural, después estaba el tema de Yatiña, el saber, y después ya la tecnología o el tema de la comunidad, y ya después el tema de la gobernanza, ¿no? Si nos puede repetir esos cuatro términos, y puede ser, por favor, en Aymara, porque creo que ahí más o menos vamos a tener un poquito más de, de entendimiento en ese sentido, hermano Mauricio. Adelante. Sí, hermanos, las cuatro dimensiones son en Aymara, a ver, el Munaña, luego está el ah, Yatiña, luego está el Luraña y está luego el Atiña, ¿no? En Aymara. En quechua sería el Yachay, digo, Munay, Yachay, Ruay y Ati. Y en castellano sería la dimensión del querer, otros también llaman la dimensión de la vida, ¿no? La dimensión del querer, la dimensión del saber, la dimensión del hacer y la dimensión del poder. Esos son las cuatro dimensiones del Hachacana o la Chacana. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí, justamente he recordado ahí en la presentación que hiciste. Bueno, no sé si el hermano Gerardo quisiera aportar algo más ya para ir cerrando el conversatorio. Podemos ir cerrando ya. Sí, unas palabras finales, por favor, Gilata Maiku. Eh, bueno, hermano, ¿se escucha? Sí, se escucha bien, adelante. Bueno, hermano, bueno, despedirnos, ¿no? Que bien se está llevando adelante estos conversatorios. Estaremos un poco más atentos más adelante y que lleguemos a unas conclusiones buenas también, que esto seguramente nos va a llevar tiempo. Entonces, eh, yo agradezco mucho, hermano Morri, a su desprendimiento y que sea en buena hora, ¿no, hermano Morri? Hola, hola. Sí, Hayaya, hermano Gerardo, y bueno, toda nuestra Eh, solidaridad con este tema de la campana y bueno, ahí ojalá se pueda solucionar de alguna manera. Un gran Hayaya, hermanos, hermanas, allí está la marca Casaya y allí donde cada uno de nosotros se encuentra, vamos a agradecer este espacio que tenemos, que hemos tenido para dialogar, para conversar. Esperamos poder interactuar más y mejor que sea personalmente, ¿no? Como que logremos acceder a la manera de poder invitar a personas para poder viajar y reunirnos, ¿no? Muchas culturas, muchas naciones, muchos pueblos. Entonces es más o menos la forma en la que podemos tal vez agradecer este espacio que hemos abierto gracias a la Pachamama. Ah,
Mancapacha, Acapacha, Alapacha, Alajpacha, Sumacamaña, Sumajacaña. Agradecemos por habernos dado esta oportunidad de poder aprender así de lo que ustedes, los Oiwiris, las fuerzas poderosas, las deidades, se comunican con nosotros y nosotros a través también de la palabra, ya sea en aymara, en castellano, pero como podamos tratar de conectarnos en este tiempo de la chacana, que es nuestro ordenador, y que así podamos ordenar también nuestra vida en esta tetraléctica, en esta forma de interpretar, de conocer lo cuántico también, hacer una relación ahí con esa ciencia de la mecánica cuántica, que es, como bien decía el hermano, somos energía y estamos ahí, somos Ajayunaka, estamos conectados, estamos formando algo, ¿no? Con la madre tierra, con el Pachatata, con el cosmos, la madre tierra. Entonces, que nuestros procesos sean poderosos para el bien de la vida, para el bien de la población, para el bien de la gente, podamos trabajar, podamos seguir pensando, sintiendo, haciendo, y así como decía el hermano Mauricio también, la cuestión del poder, ¿no? Que vayamos por el Tasque Chuima, por el buen camino, y un Jayaya, hermanos, hermanas que han participado de este evento, y que estemos siempre bien por el buen camino. Y bueno, un Jayaya entonces. Jayaya Maiku Gerardo, Jayaya Mauricio, Juan Carlos, todos los que han participado. Jayaya.